guarde, Dios le cumpla las peticiones de su corazón y Dios le mantenga santo y salvo. Son cosas importantes. Bendito el nombre del Señor. En estos días que estamos viviendo, como yo he dicho, estar vivo es un privilegio. Es un privilegio, pero tan grande. Diariamente están surgiendo nuevas enfermedades, nuevos problemas, nuevas situaciones, y el mundo tiene que ir deteriorándose paulatinamente al final de los tiempos, porque dice que en las postrimerías de los últimos tiempos, las personas, lo que hablamos nosotros, serían amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, rebeldes, desobedientes a los padres, infatuados, ladrones, asesinos. Y estamos viendo todas esas cosas nosotros, ¿verdad? Hoy en día. Entonces, mantenerse santo, puro y vivo en estos tiempos es un milagro del Señor. Un milagro grande de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes, traigo una meditación que Dios ha estado hablando en mi vida en estos días, y es acerca de la adversidad. Eso aparece en Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo, vamos a leer a partir del versículo número 8 y 9. 8 y 9. Y no sabemos este versículo, y los hemos estudiado, se ha predicado, se han dado estudios, pero la palabra del Señor cada día es nueva, es un manantial, no se estanca, no es una presa, no es un lago, no es una piscina, sino que es un río, ¿verdad? Cada día nos va dando nuevas bendiciones y nos va hablando. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 5, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro escribió esta carta y dice de esta forma, versículo número 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en algunas partes del mundo, en todo el mundo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que tú nos hables, tú nos toques, nos transformes y sobre todas las cosas nosotros podamos, Dios mío, comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Para los que les gusta llevar récord, hemos puesto como título Satanás, el gran adversario. Ahora, ¿por qué titulé Satanás, el gran adversario? Porque los cristianos tienen varios adversarios. No solamente el diablo, tenemos el mundo, tenemos nuestra propia carne, tenemos familiares, amistades, compañeros de trabajo que pueden llegar a ser nuestros adversarios. El apóstol Pedro le escribe esta carta a un grupo de cristianos y lo primero que le dice, le da un consejo, es sed sobrios. Es todo lo contrario de ebrio. La persona cuando está ebrio, cuando está borracho, no piensa bien, ¿verdad? No toma buenas decisiones. Pero bueno, ahora el apóstol Pedro le está diciendo, la sobriedad es lo siguiente, es tener la capacidad para reconocer, para discernir y saber cuándo nosotros nos están poniendo tropiezos. Porque hay veces que nosotros nos damos cuenta y a veces nos lo ponemos nosotros mismos. Ya hemos hablado que Jesús dijo que ligera es mi carga y mi yugo, ¿verdad? Entonces nosotros mismos a veces nos ponemos esto. Pero ahora Pedro le está diciendo de esta forma: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ¿qué es lo que anda haciendo? Anda alrededor. ¿Qué es lo que quiere decir alrededor? Around, en inglés, ¿verdad? Está alrededor, en todos lados. ¿Dónde? Si usted está en una escuela, por ahí está. Si usted está en un parque, por ahí está. Si está en su casa, por ahí está. Por eso Pedro le está diciendo, hay que ser sobrio y velad. Cuando usted tiene sobriedad, cuando usted tiene comunión con Dios, cuando usted está velando, cuando está buscando de Dios, aunque el diablo ande alrededor, no va a poder llegar, porque alrededor suyo hay un cerco de ángeles protectores.
El rey David, en el capítulo número 3, el salmo número 3 y versículo número 1, dijo de esta forma: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y usted lee ese salmo, fue cuando Absalón se viró en contra de su padre y le quitó el reino por un tiempo. Y lo hizo huir, lo desterró. Y él escribió ese salmo de esa forma diciendo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y termina diciendo, dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ahora, adversario, le voy a decir lo que quiere decir adversario según el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española. Adversario significa, número 1, enemigo. La gente dice: pero si fue el hijo el que se le viró en contra del padre, en ese momento se convirtió en su enemigo. Si lo andaba buscando para matarlo, era su enemigo, su adversario. Número 1, adversario significa enemigo, antagonista, contrario. Pero vamos a ver en griego. En griego lo que quiere decir adversario. Bueno, en griego significa antípalos. Quiere decir aquel que no está de acuerdo o que va a estar siempre en desacuerdo contigo. Pero en hebreo dice otra cosa. En hebreo, adversario significa Satanás. Oiga eso. Cuando usted menciona Satanás, usted no lo está diciendo en español, ni lo está diciendo en inglés, ni en francés. Usted está diciendo en hebreo: adversario. Te reprendo, es lo que significa en hebreo. Adversario significa Satanás. Por eso el apóstol Pedro, siendo judío, siendo hebreo y conociendo las escrituras, le llamó de esta forma: porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente. ¿Y sabe que los leones rugen cuando qué? Cuando tienen hambre, cuando quieren comer, cuando quieren alimentarse, cuando están sedientos de carne, de sangre, empiezan a rugir los leones. Y también para intimidar. Ahora, él le está diciendo a la iglesia, al versículo número 6 anterior, por favor, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano ¿de quién? Oh my God. Humillación bajo la poderosa mano de Dios está puesto aquí y atrás. Y dice la otra parte: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Exactamente, para cuando fuere tiempo, no el tiempo nuestro, no el tiempo que hemos planificado, que hemos hablado, que queremos. Nosotros queremos las cosas, pero ya, exactamente, la queremos ya. El pueblo de Israel estuvo más de 400 años, exactamente 430 años de esclavo en Egipto. Y ellos clamaron a Dios, le pidieron a Dios, se arrepintieron de la esclavitud, de su falta, y Dios los escuchó y le mandó un Salvador, y Dios los sacó de allí. 430 años esperando esta noticia. Parece poco, pero pasaron varias generaciones, ¿verdad? Hay veces que nosotros nos desesperamos porque Dios nos ha prometido algo, Dios nos ha hablado, o queremos que las cosas ya sean así. Primero tenemos que preocuparnos por lo que dijo Pedro aquí: velad, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y termina el otro versículo: echando toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el año 1992 o 93, un evangelista de aquí de los Estados Unidos visitó mi tierra. Visitó el lugar donde yo vivo, mi provincia, y reunió a todos los que estábamos comenzando como evangelista a predicar. Yo para ese tiempo era el más joven de todos. Yo tendría como unos 16, 17 años, y me hizo unas cuantas preguntas, pero yo me recuerdo, yo hablaba con mi esposa no hace mucho, año 1992, 93, no me recuerdo, por ahí está, pero estaba bien joven, y me llevó aparte. Y me dio una profecía y me dijo de esta forma: Dios me dice que tú vas a salir a predicar, que Él te va a sacar de aquí de Cuba, que te va a llevar a los Estados Unidos. Qué desespero, yo pensaba que en una semana iba a ser.
Pasaron años, décadas, para que esto se cumpliera. Se cumplió. Pero lo que nosotros tenemos que entender primero es que nosotros tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. No existe un número mágico, no existe una varita mágica, no existe un método, un paso o una frase que las personas digan, repite conmigo. No, no existe. Lo único que existe, dice la palabra del Señor, es humillación. No existe más otra cosa. Hay personas que te enseñan, no tienes que, primer paso, segundo paso, tercer paso. ¿De qué me vale yo ser cinturón negro con quinto, sexto dan en karate, en taekwondo? Si lo mío, lo que he alcanzado ha sido todo no didáctico y nunca he practicado. Me lo enseñaron mira, el pie hay que ponerlo así de esta forma, pero nunca tuve una pelea. De nada me sirve. Porque la palabra me dice a mí que lo que primero que hay que hacer es humillarse. Aquellos discípulos del Señor nunca los engañó. Él los envió, sí, recibieron de gracia. Por eso lo dijo, recibiste de gracia, ahora dad de gracia. Mandó a los 12, mandó a los 70, pero después le dijo, ahora yo voy a hablar con ustedes. Cristo resucitado. Cristo los llevó fuera de Jerusalén a Betania. Y dice que estaba como unos 3 o 4 kilómetros fuera de Jerusalén. Y le dijo, le voy a dar un consejo a ustedes. No se vayan de aquí de Jerusalén hasta que no venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso aparece en Hechos capítulo número 1, versículo número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ellos obedecieron al Señor, se humillaron, estuvieron varios días clamando, orando, hasta que el Señor mandó su Espíritu Santo. Y cuando su Espíritu Santo descendió sobre ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y era algo asombroso. Si existiera una máquina del tiempo, yo quisiera haber ido a ese tiempo. Porque se reunían de todas las naciones del mundo para esa gran fiesta del Pentecostés. Dice que habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Cirene, del Ponto, de África. La Biblia dice de todas las naciones. A lo mejor había un puertorriqueño, un cubano, un mexicano, quién sabe. Pero bueno, eran las naciones de aquel tiempo. Pero la maravilla es que estos judíos, que el idioma que ellos hablaban en ese tiempo era hebreo, arameo y un poco de griego, estaban hablando lenguas de otros pueblos que nunca habían estudiado. Yo me imagino el día de Pentecostés, qué susto se daría el diablo. Cuando hombres como Pedro, como Juan, y después más adelante Pablo, Silas, Bernabé, y Dios empezó a levantar hombres de guerra, de unción, de poder, que echaban fuera demonios, que sanaban a los enfermos, que hacían milagros, que multitudes se convertían en el diablo. Y yo tengo que parar esto. Por eso Pedro está escribiendo esta carta y dice, sed sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente. Ahora, quiero explicar esto. Hay muchas personas que dicen que el diablo es un león rugiente. No, no dice el versículo eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Como un león. Yo puedo ahora aullar como un lobo, pero no soy un lobo. O hacer como una gallina y no soy una gallina. Dice que el diablo va a tratar de imitar, de confundir. Porque el único león que me habla la Biblia es el león de la tribu de Judá. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Ese es el único león que conozco yo. Los otros son gaticos al lado de él. Pero entonces el diablo va a tratar de confundir, va a rugir. Y este adversario se va a levantar como se levantó en el capítulo número 3, o en el Salmo 3, versículo número 1. Y David clamó a Dios, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? No era uno, eran demonios, eran principados, eran potestades, eran seres humanos, eran familiares, eran amigos que le habían dado la espalda. Y ahora David dijo, estoy perdido, siendo un hombre con un poderío grande, con una inteligencia, con una capacidad, un ejército. Y ahora clamaba a Dios. Por eso me gustaba, a mí me gusta estudiar mucho la vida de David. David cometió grandes errores. Uno de los errores más grandes fue quitarle la esposa a aquel hombre y mandarlo a matar. Y el otro fue censar el pueblo. Pero era un hombre que en realidad decía, he pecado. Él reconocía en público. Él no andaba diciendo, bueno, yo pequé porque me ganó la tentación. Nunca dijo eso. Él decía, he pecado, he aquí el Señor
tenga misericordia de mí. Y ayunaba, lloraba, y ten piedad de mí, oh Dios. Ahora David se le miran unos cuantos adversarios y él clama a Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios? Le restituye el reino, se lo da. Este mismo hijo que él lloró después por él, por Absalón grandemente, salió huyendo en medio de la batalla porque muchos de los que lo seguían, los miles que lo seguían, empezaron a morir, empezaron a matarlo, y él salió huyendo y dice que se quedó porque tenía las greñas, el pelo muy largo, y quedó con el pelo en una de las ramas del bosque, y ahí vinieron y lo mataron. Entonces, todo adversario, todo el que se levante contra un hijo de Dios, Dios va a tener misericordia si nosotros estamos siendo sobrios y estamos velando y estamos haciendo, como dice la palabra del Señor, y estamos humillados. Dios va a estar a nuestro favor. Al principio, leía a mi papá para empezar el culto. Yo decía, wow, tiene que ver algo con lo que voy a predicar. Él no sabía de lo que iba a predicar, de lo que iba a hablar. Efesios capítulo número 6, versículo número 10 en adelante, donde habla acerca de la armadura de Dios, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestros adversarios pueden ser humanos, lo estamos viendo, pero detrás de ese humano hay encarnado un demonio, un espíritu. ¿Para qué? Para hacernos molestar, para nosotros preocuparnos, para que nosotros tengamos ansiedad, para que, y el diablo los usa, y para decir cosas malas, y aún a veces hasta gente que dice que son cristianos, el diablo los usa también, los demonios. Es algo terrible. Por eso tenemos que reconocer en realidad cuando estamos siendo atacados nosotros por demonios. Cuando esa oposición, esa adversidad viene de parte del diablo. Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y todo este grupo de personajes del Antiguo Testamento se levantaron en contra de Nehemías. Pero Nehemías dijo una palabra tremenda que resuena todavía en mi mente, y lo leo y me parece como si yo hubiera estado allí. Y le dijeron, ven acá que vamos a conversar, vamos a hablar. Lo que querían es matarlo, y él dijo, yo no puedo ir porque yo hago una gran obra. Entonces el diablo quería quitarlo de la obra esa para que fueran vulnerables todos los que estaban bajo de su cuidado y de su mayordomía allí de Nehemías. Hay veces que el diablo trata de entretenernos a nosotros y quitarnos del lugar que nosotros tenemos que estar, porque nosotros estamos haciendo una gran obra. Yo siempre he dicho que yo predico la palabra para Cristo. Si las personas no quieren convertirse, bueno. Si las personas no quieren venir, bueno, pero yo lo sigo haciendo para Cristo. Haya uno, haya dos. Yo me recuerdo que cuando comenzó esto del COVID-19, una vez el hermano Frank me llama y me dice, hermano, vamos a tener un tiempo de oración, y vine para aquí, vamos a grabar. Y él estaba allí solito y yo estaba aquí. Y tuvimos nosotros un servicio hasta con alabanza como si esto hubiera estado lleno. Aleluya. Y grabamos ese día y hablamos y predicamos la palabra como si hubiera 300, 400 personas. Ahora, la ignorancia está acabando con las personas. Ser ignorante en algunas cosas no te descalifica, pero el cristiano que es ignorante en cuanto a la oración, a la búsqueda, a la consagración, a venir a buscar de Dios, a congregarse, pobre de ese cristiano, ¿verdad? La frialdad está acabando con las personas. Hay personas que le da lo mismo buscar de Dios, no buscar de Dios. El afán, la ansiedad, el diablo le pone trabajo. Tienen digo suerte, eso no es suerte, porque no quiero esa suerte. Que ganen hasta más dinero. ¿Sabe para qué? Para tener a esas personas bien atadas, bien arraigadas, y no puedan entonces buscar de Dios. Por eso Pedro le dijo, miren, oiga ¿para qué anda buscando el diablo? Anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Wow, devorar, comérselo. Como vivo. Te arranco pedazos. Estamos hablando en sentido espiritual, y Pedro estaba hablando en ese sentido espiritual también. Y dice el versículo que sigue, al cual resistid firmes. ¿En qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Aleluya. Quiere decir que
todo el que quiera vivir piadosamente va a sufrir adversidad, contrariedad, burla, escarnio, van a hablar mal, porque Cristo mismo lo dijo en el sermón de las bienaventuranzas, en el capítulo número 5 de Mateo. No me recuerdo si es el 11 o el 12, dijo: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces van a hablar y van a señalar y van a decir cosas, y ese es el sufrimiento, esa es la adversidad. Pero nosotros, para cuando llegue eso, debemos estar bien fuertes. Hablaba el hermano que comenzaba el servicio, que debemos tomar la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la espada, la espada del espíritu, el escudo de la fe. Pablo habló que esta armadura espiritual debemos de ponérnosla diario. Debemos diario tratar de buscar de Dios, aunque uno no tenga deseo. Hay veces que yo no tengo deseo, pero el problema no es deseo. Hay días que yo no tengo deseo de ir al trabajo y voy. Y cuando estoy allí, tampoco tengo deseo, y a veces me da deseo hasta ir para la casa porque no hay nada que hacer. Y sigo allí 10 horas y hasta más. Entonces, ese es el problema. El diablo nos va a poner esa flojera, esa debilidad para no buscar de Dios, para no acercarnos a Dios. Pero ahí es cuando uno se levanta y busca y dice entonces, como dijo Nehemías: yo hago una gran obra. Es lo que tenemos que entender nosotros a diario. El adversario, el antípalos, como en griego, o Satanás en hebreo. El enemigo, el antagonista, el contrario, el que está siempre acechándonos, el que nos está mirando. Y si no es él, los demonios, los espíritus, las personas, los malvados, los malhechores, todas estas personas o todo este ámbito espiritual que está en contra de nosotros solamente podemos vencerlo bajo la poderosa mano de Dios, humillándonos. En el Salmo capítulo 3, versículo 1, él reconoció, David dijo: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Estuvo pidiendo: ten misericordia, ayúdame, yo no puedo. Y Nehemías oró también: oh Jehová, mira lo que están diciendo estas personas. Porque uno de los burladores, de los adversarios, dijo: si una zorra caminara sobre encima del muro, se caerá. Burladores, personas que te van a señalar: no, eso no me importa. Ministerios que se van a levantar, pastores, evangelistas, maestros, líderes que les molesta la predicación real y pura, te van a señalar de anticuado, de loco, de mentiroso, de no sé cuántas cosas. Pero la Biblia me dice a mí: volveo a las sendas antiguas. No me está diciendo la Biblia volver a las sendas modernas, sino a las sendas antiguas. Esa es la senda que tenemos que volver nosotros. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Dios nos ayude a serle fiel siempre, ya sea en lo poco, en lo mucho, serle fiel a nuestro Señor y Salvador. Amén. Y el versículo 7, termino con esto ya. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice: porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que no debemos despreocuparnos. Hay veces que nosotros nos preocupamos más por las cosas que estamos viendo, porque en realidad no hemos visto espiritualmente nuestro contorno. En aquel tiempo Samaria fue sitiado por todos los asirios, y cuando el Giexi, o el siervo de Eliseo, vio que estaban rodeados, dice: estamos perdidos. Y él dijo: oh, Jehová, habla de los ojos espirituales a este hombre. Y cuando él vio, ese ejército estaba rodeado por miles y miles y miles de carros de fuego y de ángeles. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios.